Hola, estimados amigos, seguidores, solo para recordarles a usted que siempre respondo a todas sus preguntas en mi página de Facebook, en Analista Internacional GG. Es posible que Donald Trump no haya sido un emperador tan beligerante como lo han sido los emperadores occidentales anteriores. Pero no puede oponerse a las tendencias militarizadoras en la economía occidental que han sido impulsadas por la epidemia del COVID-19. La historia se repite y generalmente lo hace. Lo único seguro que aprendemos de la historia es que la gente nunca aprende de la historia. Pero pase lo que pase en la historia, hay una razón para que así sea. Y lo que vemos no es inesperado. Ya lo hemos visto, es claro, es inevitable, es la tendencia a militarizar una sociedad en decadencia. Y lo vamos a ver. Volvamos al Imperio Romano, que refleja como siempre la historia paradigmática de un Estado que ha atravesado un ciclo completo de crecimiento y de colapso. ¡Wow! El mundo romano no era tan sofisticado tecnológicamente ni tan rico como el nuestro. Pero las necesidades básicas de los ciudadanos eran las mismas. Es posible que haya escuchado la expresión pane circens, juego de pan y circo. Eso describió dos de los servicios que brindaba el Estado romano: el envío de alimentos desde África a las ciudades romanas y los diferentes tipos de juegos que se jugaban en los anfiteatros. Pero había más. El Estado construyó y mantuvo las carreteras que unían las diferentes regiones del imperio. Construyó y mantuvo los acueductos que llevaban el agua a las ciudades. Entonces, y también el principal servicio era la seguridad. El gobierno proporcionó un sistema de justicia interna que garantizaba un cierto grado de seguridad social a los ciudadanos libres. Los romanos también mantuvieron una fuerza de policía urbana llamada las vigilias, que también sirvió como bomberos. Y por supuesto, las legiones, el ejército, las legiones romanas eran la columna vertebral del Estado romano. Ustedes van a ver por qué hago todo esto y por qué hablo de todo esto. El Estado romano también tenía todos los defectos que los estados suelen tener. Tendían a acosar, oprimir, humillar, robar, sobrecargar a sus ciudadanos, pero los romanos normalmente creían que un mal gobierno era mucho mejor que ningún gobierno. Pero lo que soportaron, mucho estrés, todo el tiempo que pudieron, desafortunadamente para ellos, el colapso fue inevitable a medida que las finanzas del imperio declinaban. El gobierno se volvió incapaz de pagar los servicios que brindaba. La pérdida de los servicios gubernamentales en el Estado romano fue un proceso complicado,
que se desarrolló durante siglos, no fue de un día para otro, a veces de forma gradual y en otras veces en rachas. Tenemos pruebas de que las vías romanas ya estaban tan deterioradas que eran inutilizables al principio del siglo V. Muchos aqueductos estaban en ruinas en ese momento y esto probablemente, seguramente, contribuyó a la despoblación desde las grandes ciudades. Nadie puede vivir en una ciudad sin tener los servicios de agua, alcantarillas, y si no funcionan. El último partido de gladiadores en el Coliseo en Roma se registra en el año 438 después del Cristo. El trigo todavía se enviaba de Roma desde África, para Roma desde África, hasta alrededor de 450 después del Cristo. Pero más tarde, la pérdida del suministro de los alimentos fue la última gota que envió el imperio al basurero de la historia décadas después, ¿no? Porque ya no podían suministrar, dar el alimento a los romanos. Pero tenga en cuenta un detalle importante. Durante la fase de decadencia, el gobierno romano dio máximo prioridad a mantener intacto su potencia militar. Los datos están incompletos, pero las tropas romanas occidentales continuaron aumentando en número hasta final del siglo III. Y la suma de los ejércitos de los imperios occidentales y orientales continuó creciendo durante 2 siglos más. Y esto hay que agregar el costo de los gigantescos muros defensivos que debieron ser una carga enorme para las finanzas del Estado. A medida que continuaba el declive, el imperio occidental se redujo en una máquina gigante que recaudaba impuestos y producía legiones militares. El resultado fue que el imperio occidental a menudo pudo librar una lucha decente incluso durante las últimas etapas de su declive. Basta pensar solamente en el desordenado ejército romano que logró derrotar a los hunos de Átila en la batalla del campo de Catalaunicos en 451 después del Cristo. Fue tanto la última batalla como la última victoria del Imperio Romano. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. ¿Y por qué estoy hablando del Imperio Romano? ¿A qué nos va a llevar todo esto? Y todo eso es una reflexión que tenemos que tener en cuenta de lo que pasó antes. Esta hace parte de nuestra historia y lo que pasa hoy o mañana, dentro de poco también será historia. Estemos atentos y al tanto de todo.